Ya estamos en el episodio 24 y cerramos en el anterior encuentro una breve evolución de la deuda externa. Y llegamos a una situación un tanto confusa con la deuda actual del presidente Milei. Don Héctor, ¿cómo está usted? A ver, bien, Santiago, desde ya gracias por la atención de vos a armar esta entrevista. A ver, efectivamente, lo que vimos en el último programa fue un pantallazo de la evolución de la deuda. Después, más adelante, podremos entrar capítulo por capítulo, gobierno por gobierno. Pero ahora me parece importante despejar una incógnita actual. ¿Cuánto debemos hoy, Administración Milei, y cómo se mide ese aumento? Porque ha ocurrido una complicación bastante, digamos, rara con respecto a la devaluación que hubo en diciembre. Exacto. Que cambió los valores de referencia de la deuda que traía de arrastre el gobierno kirchnerista. Es como que cuesta definir con exactitud qué deuda dejó Alberto Fernández. Exacto. Mejor dicho, hay una deuda que dejó Fernández, pero que fue modificada por la devaluación de diciembre. A ver, todo lo que yo voy a tocar acá es base MECON, Ministerio de Economía. Así que cualquiera que tenga dudas, todo puede acceder a la pantalla de Economía y buscar estos mismos datos. No estoy inventando nada, salvo las relaciones que yo hago. Los informes de deuda son trimestrales, ¿no? Hay actualizaciones mensuales, pero para no complicarla tanto, tome el último trimestre del gobierno kirchnerista. El gobierno Fernández-Massa, que le englobamos diciendo gobierno kirchnerista, ¿no? El que dejó a Milei. Y al 31 de septiembre, es decir, al tercer trimestre, que fue el último dato trimestral oficial, la deuda de Fernández que dejó era 419.400. Para no marear a la gente, unos 420.000 millones de dólares. Esta era la deuda que estaba dejando el gobierno kirchnerista, siempre según cifras oficiales. Si las cifras oficiales están trampeadas, ahí soné. Pero la cifra oficial que habría dejado el gobierno Fernández anda alrededor de los 420.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Lo hemos visto otra vez. El 35% de la deuda está en pesos y el 65% está en moneda extranjera. Esto es muy importante cuando se devalúa, porque el gobierno recauda en pesos y la mayoría de la deuda está en moneda extranjera. Y además lo habíamos observado durante la gestión Massa, que fue el último año de gobierno Fernández, Massa fue convirtiendo la totalidad de la deuda en pesos en deuda renovada ajustada por tipo de cambio, con lo cual es un equivalente a haber dolarizado la deuda en pesos. ¿Me explico? Es decir, la deuda que está en pesos, pero con una cláusula de ajuste dólar por tipo de cambio. Los bonos duales establecen que esa deuda se actualiza por tipo de cambio, dólar, o por inflación, índice de precios al consumidor. Dice así, el que sea mayor. Así que de las dos formas sonamos. Si hay una devaluación, prima la devaluación y actualizan la deuda por el tipo de cambio. Si hay mucha inflación, lo hacen por el índice, por el INDEC en materia justamente inflacionaria. Quiere decir que el tenedor de bono gana siempre. Claro, bueno, es la garantía que le han dado. Sí. Una garantía que le dan todos los gobiernos, pero que en este momento es importante señalarlo por la corresponsabilidad directa entre el tándem de gobiernos socialdemócratas tipo kirchnerista y los gobiernos liberales. Porque así como el gobierno kirchnerista le convalidó el acuerdo con el fondo y con los fondos buitre de Macri, recíprocamente ahora parte de la herencia esa la vuelve a recibir un gobierno liberal.
Después vamos a hablar de eso, ¿no? Porque la situación no es simple ni es anodina. El gobierno, entiendo yo, que está en una situación muy grave. Lo que pasa es que nadie tiene interés en desestabilizar al gobierno, porque es un gobierno pro empresa y pro capital financiero. Entonces nadie va a matar a la gallina de los huevos de oro. Eso por un lado. Pero entonces, vamos al tema donde lo dejamos, que es lo importante. La deuda que habría dejado neto el gobierno Fernández andaría en el orden de los 420.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Apenas asume Milei, hay una devaluación, donde se duplica el valor del dólar. El valor del dólar oficial, que estaba alrededor de los 400, pasa a ser 800. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde se desequilibran todas las cifras. ¿Por qué? Porque eso hace que la deuda siempre se expresa en dólares. Entonces, al haber hecho una macro devaluación de ese tipo, esa devaluación licuó el valor de la deuda en pesos expresada en dólares. La cifra que da el informe mensual de deuda da que esa devaluación bajó la deuda expresada en dólares en unos 54.000 millones de dólares. Quiere decir que al 31 de diciembre, cuando termine el año, en lugar de deber 420, la Argentina estaba debiendo 383.000 millones de dólares. Porque hay sumas, restas, actualizaciones, el tema es más complejo. Pero me explico, esto es lo que quiero que quede en claro. Había una deuda de 420.000 millones de dólares que dejó Fernández. Cuando se produce la devaluación, ese 35% de la deuda que estaba en pesos se deflacta, se va licuando. Entonces baja en una cifra que, según cómo se compute la evaluación, va de 25 a 54.000 millones. La cuestión es que cuando uno agarra el stock a fin de año, se encuentra con que la deuda bajó de 420 a 383. Esto es los números formales. Pero ¿qué ocurre? Eso fue producto de una devaluación. Después, a medida que es la inflación y la devaluación, que siguió aumentando también, aunque a un ritmo menor, a un 2% mensual, pero con una serie de ajustes, a medida que fue corriendo este año, estamos en agosto, o sea, 8 meses que han corrido, resulta que esos valores se fueron empardando, se fueron empalmando. Así que lo que nos ahorramos o lo que el gobierno licuó en diciembre se recuperó en gran parte a la altura de hoy. A julio, la deuda durante el año 2024, durante 7 meses, aumentó en 72.000 millones de dólares bajo Milei. Lógico, hay que ser, digamos, equilibrado y decir, bueno, pero en diciembre habían licuado unos 20.000 en neto, ¿no? Por la licuación que se produjo. Por lo cual, si sacamos por diferencia en una forma grosera, tenemos que la deuda aumentó en 72.000, pero le tenemos que restar los 20.000 que se licuó en diciembre. Así que en 8 meses el gobierno habría aumentado la deuda aproximadamente en 50.000 millones de dólares, ¿no? Esto es sorprendente porque el otro día el presidente Milei dijo enfáticamente que no iba a tomar más deuda, que no lo dijo enfáticamente, creo que lo acompañó después con algunas palabrotas como suele hacer él, lo que sea, pero con una extrañeza. Él y su ministro Caputo están peregrinando por todo el mundo pidiendo por favor que se le presten entre 10, 15 o 20.000 millones de dólares de deuda nueva para poder pagar los vencimientos. Y el presidente está diciendo con toda énfasis que no va a pedir más deuda pública.
Así que eso lo tendrá que explicar el gobierno si es que lo explica. Lo único concreto es que desde que asumió Milei hasta este momento, si hacemos un cálculo neto, que todavía no hay información oficial sobre eso, tenemos que durante el mes de diciembre se había producido una rebaja importante, más de 50.000 millones por licuación, pero que esa licuación se recuperó rápidamente en el primer semestre de este año. No sé si está claro, si no lo repito o lo aclaro, porque esto es para aclararle a los espectadores, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Este es el punto de partida, es decir, este es para aclarar a ver qué números estamos tomando, porque si no nos confundimos, ya te digo, en este momento. El último stock de deuda salió antes de ayer. Al 31 de julio de este año, la deuda ya está en 465.000 millones de dólares. Así que si lo comparamos... Esa información es de agosto. De julio, 31 de julio, a 7 meses de la gestión del gobierno Milei. 7 meses. Bueno, la actual, la última cifra, sale el 31 de agosto, y sale a fin de mes, el de agosto obviamente todavía no lo tenemos. Claro. 465.000, entonces yo hago un cálculo a mano levantada, digo, ¿cuánto, sí, perdón? ¿Cuánto es la cifra? 465.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que si lo tomamos contra la deuda en dólares que dejó el gobierno kirchnerista, los 420, la deuda habría aumentado 45.000 millones de dólares. Pero si lo tomamos como la dejó en diciembre, en 383, habría aumentado 82.000 millones de dólares. Sé que esto es confuso para interpretar. ¿Por qué? Porque es claro, cuando uno tiene deuda bimonetaria, el gobierno recauda en pesos, pero la deuda está dolarizada. 65% en moneda extranjera y el 35% que está en pesos está dolarizado, está con cláusula ajuste por tipo de cambio. Por lo cual, de una manera u otra, yo llego a la estimación de que neto y favoreciendo las cuentas del gobierno, hay un piso de endeudamiento en estos 9 meses de gestión de unos 50.000 millones de dólares de aumento de la deuda Milei. Por lo menos. Por lo menos, como piso. Después nos podemos pelear cómo ajustamos, cómo tomamos la devaluación, por eso la aparté, por eso la aclaré al comienzo. Como hubo una rebaja inicial y después todo, entonces despejemos eso y hablemos solamente en dólares. Terminó en 4.20 y estamos en 4.65, punto. Estamos en 45, casi 50.000 millones. Es más, en este mes que está corriendo hay aparentemente nuevos incrementos de deuda, porque uno lo ve por las licitaciones quincenales que hace el gobierno. Y el gobierno se jacta que cada vez que licita deuda, es decir, que coloca nueva deuda, consigue más deuda que la que vencía. Quiere decir que la deuda sigue subiendo, ¿no? Así que este gobierno sigue la política tradicional y retoma la política de Macri, gobernar con deuda. Si le falla la deuda externa, se cae el gobierno. Esta es la pura realidad. Por eso el ministro Caputo anda peregrinando por todos lados, y cosa que a mí me llama la atención, porque se está hablando de 10-15 mil millones de dólares, que eso a nivel internacional realmente no es relevante, como para decir que el gobierno necesite indispensablemente tener ese préstamo, ¿no? Pero el presidente lo condicionó a levantar el cepo cambiario. Entonces ahí uno no sabe cómo interpretar si es que no se puede conseguir ese dinero porque no se lo prestan, porque la Argentina no está en condiciones de devolver un centavo, o que el propio gobierno podría estar especulando, aunque esto es una suposición personal, estaría especulando para alargar el cepo, con el argumento de que no me dan préstamo,
Entonces ya lo están atajando. Que el cepo puede durar hasta fines del año 2025. El cepo es la imposibilidad cambiaria que permite que el gobierno retasee los dólares que entrega. ¿Y para qué los retasea? Porque los está pagando en intereses de la deuda. Y todo este ajuste, como toda esta manipulación de datos, es para garantizar a los acreedores que la Argentina va a tener la plata suficiente para poder pagar intereses de la deuda. Por eso lo que hemos visto en estos últimos días, que el gobierno comprometió, todavía no lo giró, comprometió comprar 1.500 millones de dólares y depositarlos en el Bank of New York para garantizarle a los fondos buitre que pactaron con Macri y que repactaron con Fernández bajo Guzmán, para garantizarle que le va a pagar los intereses de enero del año 2025. Decime, estamos ahorcados, la Argentina está ahorcada hoy, agosto, y la preocupación de Milei es reunir 1.500 millones por anticipado, dejárselos depositados en Nueva York para garantizarle la deuda. Eso implica un nivel de sujeción y servidumbre financiera extrema. Porque ¿qué deudor junta la plata un semestre antes y se la deposita en un banco de Nueva York para garantizarle que le va a poder pagar los intereses? Esto sanciona, lo iba a decir al final, pero bueno, como conclusión, pero es válido en cualquier momento. Esto ratifica de que todo el esfuerzo de ajuste es para poder pagar intereses de la deuda. Te doy el último dato, aunque no era tanto materia de lo de hoy, pero te doy el último dato que salió ayer. Esto está tomado del Ministerio de Economía. A julio, acumulado contra julio del año pasado, en un año este gobierno ha pagado 1.500.000 millones de pesos de intereses solamente. Y sigue pagando. O sea, el plan de ajuste es para poder pagar intereses. ¿Por qué? Para que se cumpla la regla estándar. La regla estándar de la usura que dice que el capital no se paga nunca y el país vive pagando intereses. ¿Para qué? Para aguantar la renovación de deuda. Por eso el gobierno está nada más que pensando en cómo hacer el rollover. El rollover es la renovación de deuda. O sea, no se paga un centavo de capital. Bono que vence se canjea por un bono nuevo. Y cada vez se toma más deuda, con lo cual la deuda sigue subiendo. Esta es la única realidad. Esto es lo único que puede mostrar Milei en 9 meses de gestión, ¿verdad? No le da un indicador bien. Aumento de inflación, aumento de la devaluación, baja de los salarios reales, baja de las jubilaciones reales, baja de los planes sociales, recesión económica, paralización de obras públicas, estanflación, es decir, estancamiento con inflación. No puede mostrar un resultado. Lo único que se puede mandar el presidente es alguna bravata declarativa, ¿no? Y mandarse alguna grosería de las que él abusa, ¿no? Pero yo analizo hechos. Estos son hechos. Y son hechos tomados del propio gobierno, ¿no? Perdón que me derivé un poco a esto, pero era para explicar por qué esta cifra y cómo es que evoluciona entonces la deuda. Porque entonces tenemos una deuda que está aumentando en una proporción mucho mayor de la que el gobierno confunde a través de esta devaluación. En este momento, es más, en este momento el gobierno está empeñado en una política de tipo de cambio bajo, que es negativa para la balanza comercial argentina, porque abarata las importaciones y perjudica las exportaciones. O sea, ahora al que sí beneficia es al capital financiero,
porque con 40% de tasas de interés, que son 10 veces superiores a las que se pagan en el mundo, y con un tipo de cambio estabilizado, la Argentina sigue siendo hoy el paraíso financiero del mundo. Entonces, el gobierno trabaja para el capital financiero. El único que gana es el capital financiero. ¿Quién, salvo los grupos monopolistas, especuladores que han formado sus colchones de precio, quién gana hoy en la Argentina? Todo el mundo, y es más, la política del gobierno lo impone, y el mismo ministro Caputo lo dice: la gente va a tener que vender los dólares que tiene ahorrados como reserva para poder pagar impuestos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el ministro Caputo. Eso como cuadro de situación, ¿cuánto debe la Argentina hoy? Así que estábamos con este informe de agosto, a fin de julio da 465. 465 y esto básicamente ha sido con la renovación constante de los bonos quincenales. Que todo, hasta el último centavo de capital que vence, se renueva. En algún episodio más adelante podemos ver cómo se instrumenta técnicamente este remate, este canje quincenal de bonos. Sí, lo podemos ver. Como esto se ha transformado de hecho en una especie de cursillo informal, porque yo lo que quiero es ir barriendo en cada capítulo, en cada episodio, un aspecto distinto, porque la gente no sabe, la gran tragedia de la Argentina es que la gente no sabe de qué se trata cuando hablamos de deuda. Es decir, el propósito mío, creo que lo dije en programas anteriores, es responder a un interrogante central: ¿de qué diablos estamos hablando cuando hablamos de deuda? Porque mucha gente, y eso no me gustó nunca a mí, mucha gente lo toma muy alegremente como bandera, ¿verdad? Como, no pago de deuda, no esto, no, la deuda. Lo dan por sabido y resulta que nadie sabe nada de la deuda, porque nadie la estudia. Yo no tengo un mérito especial. Yo el único mérito mío, como para decirlo suavemente, es horas con la silla. Es decir, yo porque me pongo a estudiarlo, nada más. No soy un sabelotodo, no soy un experto. Tomo la información, porque esta información es del Ministerio de Economía, del Banco Central, y la analizo. Somos contados con los dedos de una mano los que hacemos esto fuera del establishment. Y los economistas del establishment son cómplices. Entonces, ¿quién habla del problema de la deuda hoy? Nadie. ¿Quién te dice esto? ¿Quién habla de todo? No, esto déjenlo y todo. Y además, si se juntan noticias a las cuales se le da manija, justificadamente o no, escándalo de Alberto Fernández, escándalo de corrupción, todo lo que sea, yo lo suscribo. Sí, lo que no suscribo es que eso sea utilizado para ocultar y para distraer el problema central, porque a mí lo que me afecta el bolsillo es la deuda. Y la gente, la gran tragedia es que la gente a propósito no se lo enseñan para que no se avive, para que no se dé cuenta cómo a través de la deuda se le está robando el dinero a la población argentina, porque esta deuda la estamos pagando todos nosotros, ¿no? Siempre digo, la explicación que hay por parte de los economistas o de la clase política es minimalista, entendiendo como adjetivo el minimalismo de eso que no hay nada, que la pared está pelada. Es decir, y lo que se dice es mínimo. Por ejemplo, bueno, hay que honrar las deudas, hay que pagar, y ahí se acabó el análisis. Es la vieja premisa que hace 80 años lo decía Raúl Scalabrini Ortiz. Cuando un economista le explica las cosas y usted no lo entiende, hágaselo repetir. Y si no lo entiende, porque lo están estafando. Exacto. Y esto es lo que está haciendo el gobierno y todos los medios de gran difusión que lo respaldan. Están escamoteando la verdadera información y están viviendo de eslogan. Porque cuando uno va a los hechos, ¿no? Aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, estamos batiendo récords. Entonces, ¿qué ofrece el presidente Milei en este momento? Esto no es una defensa a los desmanejos que hizo el kirchnerismo, pero ahora resulta que estamos peor que en diciembre. Esa es la realidad.
Y el indicador clave para mí, porque es el que condiciona todo, el indicador clave es la deuda. Hay una explicación dentro de esto para no ser confuso y ser justo. El gobierno ya trasladó la deuda que estaba en cabeza del Banco Central al Tesoro. Son dos ventanillas diferentes, esto lo hemos hablado, no confundamos. Una cosa es el Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional es la tesorería del Ministerio de Economía del Gobierno Nacional. Punto. Ahora, el Banco Central es un banco que tiene cuenta por separada. En este momento, si uno toma el último balancete del Banco Central al 31 de julio, encuentra con que ya no existen más las LELIQ, ni la mayoría de los pases pasivos, que sumaban el equivalente de unos 18 mil millones de dólares. Eran 21, lo tengo allí, billones de pesos, ¿no? Tomando el tipo de cambio oficial a 900 y pico. Ahora, ¿qué ocurre? Esa deuda que estaba en cabeza de los bancos, pero dentro de los bancos no sabemos quién está, porque los bancos administran dinero ajeno. Entonces, los fondos de inversión, los fondos buitre internacionales, están metidos dentro del capital de los bancos. El que compra es el banco, porque es el que está autorizado, pero con la plata de cualquier ahorrista, pero fundamentalmente de los fondos de inversión internacionales que entraron acá. Por eso lo que se ha hablado de los fondos Fidelity, del fondo BlackRock, del fondo PIMCO y todos los fondos que entraron con Macri y que todavía están acá. Por eso los mantienen en secreto, por eso la deuda es secreta, porque el día que se sepa quiénes son nuestros acreedores, la gente lo va a mirar de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Unos 20.000 millones de este aumento de deuda provienen del traspaso que el Banco Central le hizo al Tesoro. Es otro bolsillo del gobierno, pero bajo condiciones diferentes. Y además se lo ha respaldado con un nuevo tipo de documento, las LEFI, que creo que hablamos la última vez. Bueno, sino las LEFI son letras financieras de liquidez, que son los nuevos títulos por el cual cambia los pases pasivos. Los pases pasivos del Banco Central son cancelados, son pagados a los bancos acreedores, pero son pagados con letras que a su vez devengan interés, un interés, creo que el interés, el rendimiento que daban era un 20%, pero la tasa de interés formal, que la tengo por ahí, creo que es un 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda que antes se debía a través de la ventanilla del Banco Central, ahora esos fondos se pasaron al Tesoro y son los que están tomando en las licitaciones la nueva deuda que está aumentando la deuda pública argentina. Así que, grosso modo, habría que pensar que de esos 50.000 millones de dólares que ha aumentado la deuda bajo la administración Milei, unos 20 corresponden al traspaso de deuda que le viene del Banco Central. Pero antes no era deuda en cabeza del Estado Central, ahora sí lo es. Es como que de esta manera el Banco Central se saca encima las LELIQ y los pases pasivos. Sí, exacto. Y se lo enchufa al Estado Nacional. Sí. En realidad, cuando uno lo ve conceptualmente, dice, sí, son dos ventanillas del Estado, lo único que se han unificado. Yo mismo siempre calculaba la suma de ambos. Cuánto debía el Tesoro más cuánto debía el Banco Central. Y cuánto deben las provincias, los municipios, las empresas del Estado, los organismos descentralizados, los fondos fiduciarios, los juicios contra el Estado, la deuda nacional que no se conoce. En este caso la más relevante era la del Banco Central, porque el Banco Central tiene una garantía independiente del Tesoro, ¿no? La deuda del Banco Central siempre en la Argentina y en todos los países
se computa como deuda de mayor calidad, en el sentido que el Banco Central se considera que es más segura la deuda en cabeza del Banco Central que en cabeza del Tesoro. Eso en el caso de un default, en caso de una suspensión de pago. Pero entonces, para redondear esto, quise enfatizar esto porque nos quedó pendiente del otro programa y me parece importante porque es importante saber cuánto es la deuda Milei, cuánto es. Es decir, la deuda no está bajando, la deuda sigue subiendo y en gran proporción. Luego, dentro de esta evolución, lo que está subiendo entonces, que es el coste de los intereses. ¿Y qué está subiendo a la vez? El negocio del capital financiero, que de esa manera puede seguir especulando con el arbitraje, tipo de cambio, tasa de interés, aprovechando que la Argentina es el país del mundo que paga las tasas de interés más altas y el gobierno mantiene a rajatabla el atraso cambiario, porque el atraso cambiario le conviene al capital financiero, mientras que la devaluación le conviene al capital productivo. Entonces el gobierno está trabajando para los intereses del capital financiero. Esta es la realidad, esto es lo concreto. Estamos, no sé si me... Sí, Héctor, clarísimo. Clarísimo. Quisiera, adelante... perdóname, aclarar algo que es importante. Esta paradoja de que tradicionalmente el discurso del gobierno y de toda la parafraseología liberal ha sido imputar a que el gobierno se endeudó por culpa del déficit fiscal. Y creo que ya lo hemos dicho, y ahora estamos viendo que la realidad es un poco diferente, porque el gobierno estaba teniendo hasta ahora superávit fiscal, pero se seguía endeudando. Entonces quiere decir que no es tan cierto eso de que la causa del déficit es el déficit, la causa de la deuda es el déficit fiscal. En cambio, sí lo es el atraso cambiario, porque todo este esfuerzo se hace para mantener retrasado el tipo de cambio. Y retrasando el tipo de cambio se favorece la ganancia del capital financiero internacional que hace el negocio de carry trade o bicicleta financiera a la luz pública y que sin embargo nadie dice media palabra. Estamos en el problema de siempre. Vivimos en un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Es clarísimo, Héctor. Y también hay un tema de que a la deuda muchas veces la clase política, periodistas y economistas la ningunean o le restan importancia. No la tocan. No la tocan y cuando la tocan con un criterio, este criterio de análisis de deuda en relación al PBI. Un criterio de análisis que un poco lo tengo anotado para hablar expresamente en otro de los episodios, porque ese es otro tema también. Bueno, son estos brulotes, son estas bolas que se largan a correr y que la gente no entiende nada ni le explican nada. Pero lo principal es esto. Y la gente lo repite. Nadie habla de la deuda. Nadie, ni el gobierno ni los economistas del establishment explican qué está pasando en materia de deuda. Dejan que algún aberraris o como vengo a hacer yo, se ponga a analizar lo que está en la poca información oficial que trasciende, ya que la deuda es secreta. Y también esta distinción o discriminación entre lo que es deuda pública y la deuda externa. Ese va a ser otro tema también. Yo trato de compartimentar porque ya te digo, sí. Estas charlas se han transformado, aunque informalmente, pido excusas a los espectadores, se han transformado en una especie de cursillo informal de la deuda. Así que cada una de esas cosas que vos estás diciendo va a ser motivo de una explicación específica. Deuda pública versus deuda externa. Deuda PBI, características de la deuda, bajo qué condiciones está tomada la deuda, pero todo no lo podemos abarcar, así que Don Héctor, seguimos. Nos estamos viendo la semana próxima. Está, perfecto, gracias y saludos a los oyentes.